¿Hasta dónde empujarías al chico callado hasta que estalle? Jackson Mills era ese chico raro de mi clase que siempre llevaba la capucha puesta, cubriéndole media cara y los auriculares en los oídos. La música sonaba tan fuerte que yo podía escucharla sentado 2 pupitres a su derecha. Al parecer, tenía una condición en la que el ruido le molestaba demasiado, así que la música era lo único que lo calmaba en la escuela. A menudo me preguntaba si estaba fingiendo esa excusa solo para poder usar auriculares todo el tiempo. Y no era el único que lo pensaba. Muchas veces escuchaba a mis compañeros susurrar sobre eso, pero todos tenían demasiado miedo de meterse con Jackson hasta que llegó un nuevo profesor sustituto a mitad del semestre, el señor Delaware. Era un tipo enorme y musculoso que, obviamente, odiaba a los niños y vivía para hacernos la vida miserable. Yo lo odiaba. Pero entonces empezó a meterse con Jackson. Al principio fue algo pequeño. Primero pensó que Jackson era solo un chico irrespetuoso que no participaba en clase, pero luego se dio cuenta de que siempre llevaba auriculares, así que empezó a molestar más al chico raro. A veces chocaba accidentalmente con el pupitre de Jackson, tirando sus libros al suelo. Otras veces se atrevía a jalarle la capucha hacia atrás. A pesar de todo, Jackson no decía ni una palabra. Ignoraba el acoso y seguía dibujando en su cuaderno. Me sorprendía la resistencia que Jackson estaba demostrando. Entonces un día pude notar que el señor Delaware ya estaba harto de Jackson. Empezó a gritarle al chico a pocos centímetros de la cara. Obviamente no entendía la importancia del espacio personal. ¿Y si simplemente te quito los auriculares? Gruñó. De hecho, voy a poner una regla. Los auriculares no están permitidos en mi clase. Gritó esa última parte, pero Jackson no reaccionó. El profesor estiró la mano hacia Jackson y yo me levanté de un salto, con el miedo llenándome el pecho. ¡No lo haga!, grité. Él se apartó bruscamente de Jackson y me fulminó con la mirada. ¿Por qué me estás interrumpiendo?, exigió. Dudé un segundo antes de decir, no creo que sea buena idea acosarlo. De hecho, hay una política de tolerancia cero contra el acoso. Cállate, y siéntate o sal de mi aula, espetó el señor Delaware. Me senté y apreté los labios. Volvió a acercarse a Jackson y arrancó los auriculares de sus oídos, lanzándolos al suelo. Supe lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Me levanté otra vez con una advertencia en la boca cuando su pie cayó con fuerza sobre los auriculares, aplastándolos al instante. El silencio cayó y la tensión aumentó. Todos estábamos congelados, conteniendo la respiración mientras observábamos a Jackson. Estaba a punto de relajarme cuando, de repente, Jackson comenzó a mecerse lentamente hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué estás haciendo, idiota?, exigió el señor Delaware. La preocupación por Jackson me invadió y corrí hacia él, lanzándole una mirada fulminante al profesor sustituto. «Déjalo en paz», grité. Sus ojos se clavaron en mí, y de repente, me agarró del brazo con una fuerza brutal. Grité de sorpresa y dolor mientras me arrastraba hacia la puerta del aula y me empujaba al pasillo. «Ve a la oficina», me gritó en la cara. No necesito decírmelo 2 veces. Me di la vuelta y corrí hasta llegar a la oficina de administración. Entré sin aliento. «Ayuda», dije. «Por favor, nuestro profesor está lastimando a uno de mis compañeros». La directora Harding salió de su oficina con expresión preocupada. Con solo mirar mi brazo, su mirada se endureció. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. Le conté toda la historia y su rostro palideció. «Necesitamos traer sus auriculares de repuesto», dijo. «Tengo un par en mi escritorio». La miré fijamente. «¿No está fingiendo esta condición?», y pregunté en voz baja. Ella me fulminó con la mirada. «No, tenemos informes médicos y pruebas de su condición», respondió fríamente. «Incluso si estuviera fingiendo, esta no es la manera de manejar la situación». Estaba furiosa mientras regresábamos al aula con los auriculares en la mano. Al llegar, el salón era puro caos. Se me cayó la mandíbula al ver a Jackson, el chico callado, levantar un pupitre por encima de su cabeza y lanzarlo contra la pared del fondo, donde algunos estudiantes se estaban escondiendo. Gritaron y se apartaron a toda prisa antes de que el pupitre los golpeara. La directora Harding maldijo en voz baja y corrió hacia Jackson, colocando una mano calmante sobre su hombro. Le volvió a poner los auriculares en los oídos, y fue como si se accionara un interruptor. Regresó tranquilamente a su pupitre, el único que quedaba en pie, y empezó a dibujar de nuevo como si nada hubiera pasado. El señor Delaware salió arrastrándose de debajo de su escritorio, con el rostro rojo de ira. «Quiero que expulsen a ese pequeño mocoso», gruñó. La directora Harding se giró para enfrentarlo. «Está despedido», dijo con frialdad. «Ya conozco toda la historia y lo que hizo. No voy a permitir que mis profesores acosen a los estudiantes. Recoja sus cosas y márchese». Todos quedamos bastante